Sí es verdad que en mi adolescencia me pilló un poquito, una época psicotánea, ¿no? Con este movimiento, me pilló muy joven, pero sí empecé a tener contacto con las primeras discotecas que había así en Sevilla, ¿no? Sí, es un movimiento que prácticamente se empieza a profesionalizar en el año 93, yo tendría como 14 años más o menos, pero sí lo viví desde el principio, ¿no? O sea, vi el movimiento, vi cómo evolucionaba la ciudad, el ocio, me dio tiempo a estar en algunas fiestas bastante potentes y sobre todo vi la trascendencia de ese fenómeno, ¿no? O sea, que creo que vi esa moda, vi esa forma de vestir, esa forma de vivir un poco la noche. Iba a jugar al fútbol y veía gente saliendo a las 10 de la mañana de una discoteca bebiendo agua, ¿no? Ese tipo de cosas sí las viví de cerca, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que la historia, aunque no fui protagonista, quizá por la edad, sí que fui consciente un poco de la trascendencia que tuvo todo este fenómeno a nivel musical. No creo que haya ningún movimiento musical en los últimos 30 años en Andalucía que haya tenido un impacto social tan potente como el Breakbeat, ¿no? O sea, creo que la gente no es consciente del impacto que tuvo, de lo que ha generado a nivel social y de incluso cómo hoy se reivindica, ¿no? A nivel musical, estético, creo que ha tenido incluso evolución, perdón, ha influenciado muchísimo en las nuevas generaciones del trap. Creo que Rosalía, Tangana beben de la fuente de estética del breakbeat de los 90, ¿sabes? De esa estética del chanda, del Nike, de la moto, del peinado de Prodigy que se hizo aquí, ¿no? Todo eso creo que ha marcado muchísimo y es algo que tiene hoy en día una vigencia muy grande, ¿no? Entonces yo creo que era un buen momento para contarlo, ¿no? Había pasado el tiempo suficiente y creo que era algo con una trascendencia importante como para merecer un documental. Lo difícil de esto fue que no había nada escrito, o sea, ni un artículo sobre Breivik ni sobre la historia. Entonces tuve que entrevistar un montón de gente antes de empezar el guión, porque ni yo sabía la historia. O sea, creo que me han dicho como 20 DJ que ellos fueron el primero en poner un tema de Breivik, ¿no? O sea, que tuve que entrevistarlo y hacer yo un poco una composición, ¿no? Y a partir de ahí me he encontrado fenómenos. Por ejemplo, yo no contaba con que Jesús Gil fuera un promotor en directo de la rave en España, por ejemplo, y yo creo que las primeras raves se hicieron en la Costa del Sol y Jesús Gil fue un promotor indirecto, vamos, totalmente, ¿no? O sea, esas cosas te las encuentras por el camino, te sorprenden y las agradeces, ¿no? Y aparte de todo también, pues yo que sé, personajes que estaban aquí pululando por los 90 y que, no sé, que estaban haciendo algo que ni ellos mismos eran conscientes de lo que estaban generando, ¿no? O sea, los primeros movimientos de la Costa del Sol que acabaron evolucionando este sonido, o de repente alguien que se va a vivir a Estados Unidos trae dos discos y eso genera una mecha para tal, o de repente que la tienda que tú compras de toda la vida, yo viví 5 años en Granada como Marcapasos, no sabía que era la primera que empezó a importar cosas de fuera. O sea, uno va atando cabos que forman parte de tu vida diaria también, de tu vida cotidiana, y eso es bonito, ¿no? Sobre todo porque tú vives aquí, pero que, claro, hay muchas sorpresas, sobre todo cuando estás investigando. Y este documental, más que retratar una generación, es mucho de investigación. Bueno, hay una barrera aquí muy potente que es Canal Sur, ¿no? Aquí hay una última etapa, digamos, que Canal Sur se beneficia de todo este tipo de movimiento, crea un programa que es el más escuchado en la historia de la radio-televisión pública andaluza, que es Mundo Evasión, que se aprovechó un poquito de todo este fenómeno, ¿no? Y bueno, generó muchísimo dinero. O sea, era prácticamente el momento de máxima audiencia viernes y sábado por la noche. Y esto generó más público, pero también se aprovechó porque se metió a promotor, empezaron a hacer dinero, digamos, fuera de lo que era la televisión pública. Aparte, no hicieron un programa que retratara lo mejor de Bravey a nivel internacional o nacional, sino hicieron un programa en el que crearon 5 DJ de la nada y entonces hicieron un Star System propio, ¿no? Entonces eso fue un poco feo, ¿no? Para lo que fue la escena. Entonces, claro, hicieron fiesta y la última fiesta pues fue la famosa Martín Carpena, ¿no? Y ahí murió mucha gente y fue un primer estigma, yo creo, dentro de la industria musical española. Fue antes, el primer Madrid Arena que hubo fue Martín Carpena. ¿Qué pasa con esto? Pues que esto estuvo subvencionado por Canal Sur. ¿Qué quiere decir? Que ellos de repente subvencionan el proyecto, Brain Nation, pero se dan cuenta de lo que tienen entre manos y no nos han beneficiado para nada en ningún tipo de fotograma, cualquier tipo de emisión de radio, y no me he encontrado un escollo ahí muy grande que hemos tenido que salvar, ¿no? Porque contábamos con eso, ¿no? Entonces, hay que decir que todavía hay algo político que 30 años después
sigue teniendo como un estigma, ¿no? El breakbeat, ¿no? Y todavía, de hecho, yo creo que no ha habido un evento público de electrónica en Málaga desde entonces, ¿sabes? Y hay algo en el ambiente a nivel político que todavía breakbeat se asocia con algo bueno, negativo, ¿no? Nosotros presentamos el proyecto y yo creo que fue casi por la Junta lo subvencionó y de ahí entró Canal Sur, pero yo creo que ni se miraron el proyecto, ¿no? O sea, fue alguna sinergia casi, ¿no? Como que cuando entra la Junta, pues ya Canal Sur la apoya. Pero yo creo que ha pasado ya el tiempo suficiente, son otros tiempos políticos, estaría bien revisionarlo, ¿no? Y decir, oye, mira, pues nos equivocamos, ¿sabes? Y ya está, no pasa nada, ¿no? Ahí hubo mucha historia, cuando pasó lo de Martín Carpena, pues tuvieron que dimitir varias personas dentro de lo que es la cúpula de Radio Televisión Andaluza. De hecho, Daniel Moreno, que era el locutor, entró en una depresión, cayó en una espiral de drogas, se acabó suicidando. O sea, ahí fue muy perseguido este tema, ¿no? Fue una cosa muy, muy polémica y sobre todo porque yo creo que la gente no era consciente de la diversión que tenían los jóvenes, ¿no? O sea, pensaba que eso de beber agua era muy sano y al final era porque había que mantener un colocón de pastillas, ¿no? Y yo creo que fue la primera generación que rompió el tema de la diversión era diferente a lo que podían hacer tus tíos o tus padres, ¿no? O sea, la gente no sabía qué era esto de la electrónica, ni cómo te movías, o sea, no sabían cuál era ese método de diversión, ¿no? Yo creo que pasa algo parecido a lo que puede ser el trap hoy en día, ¿no? Que ha roto una generación, ¿no? O sea, el hip hop se ha pegado 30 años y ya de repente el trap es otra cosa nueva, ¿no? Pues ahí pasa lo mismo con la música electrónica. Entonces yo creo que fue un cambio generacional muy, muy importante y creo que el Martín Carpena le dio a todo el mundo un poco en la frente, ¿no? O sea, mi hijo está yendo a ese tipo de fiestas, no saben que había ese tipo de drogas, no sabían que había ese tipo de historias, no sabían que se cortaban grifos, no había que había ese tipo de peligro, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí se empezó una regulación diferente, ¿no? Incluso en las carreteras, o sea, empezaron a haber controles, o sea, antes no había controles, ¿no? O sea, creo que todo este movimiento de Bravey, sobre todo del 92, que nace hasta el 2002, fue libérrimo, ¿no? Y fue un campo de experimentación en el que nadie sabía dónde se estaba moviendo. De hecho, los principales promotores de la fiesta de Bravey eran los ayuntamientos. O sea, en todos los ayuntamientos de Andalucía hay un festival de Bravey. Creo que no sabían lo que estaban haciendo. Yo personalmente, como lo viví, creo que el breakbeat cayó un poco, ¿no?, en desgracia, fue perseguido, la policía empezó a cerrar los primeros eventos de breakbeat que se celebraron después de Martín Carpena, vino el Minimal, que se impuso un poco en la primera época de los 2000, ¿no?, el nacimiento del siglo XXI, el Minimal Techno se impuso, y sí es verdad que a los 5 o 6 años empezó otra vez a resurgir el breakbeat, nuevos productores. La primera generación de breakbeat no había nadie, prácticamente casi nadie era productor, y empezaron a surgir productores, nuevas esferas y tal. Hoy en día hay una salud en cuanto a productores y festivales de breakbeat de 10, 12 mil personas casi por evento. Pero sí creo que el techno, el minimal, sí se fue un poco apoderando, entró un poco de drum and bass, se dispersó un poquito. Pero sí es verdad que esa casa tan loca que era de repente un DJ local, pinchara 3 veces por noche en diferentes provincias de Andalucía y cobrara casi 1 millón de pesetas por noche, eso ya no se volvió a producir. Y eso sí estaba pasando en la época de esplendor, ¿no? En el documental, uno de los productores Movistar, entonces, bueno, nos permitió hacerlo, son 2 festivales, ¿no? Que era Inedi, que para nosotros era muy importante, y el Festival de Cine de Sevilla, que ya la teníamos hablado previamente, y sí es verdad que el circuito de festivales no ha sido muy grande porque prácticamente se estrenó muy rápido, ¿no? Y ya casi lleva un año. El feedback que tenemos a partir de las posiciones Movistar es muy bueno, ¿sabes? Tiene muchas visitas, creo que es uno de los más vistos del año, bastantes likes, nos llega mucho feedback y demás, y a nivel de prensa ha tenido mucho recorrido. Pero no es ese contacto inmediato que tú puedes tener como en un festival como este, ¿no? Que hablas con la gente, que te dice, ¿sabes? Es más abstracto, ¿sabes? Cuando ya lo estrena una plataforma, pues sí es verdad que el interés de los festivales disminuye, sobre todo internacionales, inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, ¿no?, estamos bastante contentos, ¿no? Y la verdad es que la gente, sobre todo los seguidores, ha sido muy comentado, ¿no? Igual decir, ah, ¿por qué no sale Cádiz? ¿Por qué no sale Córdoba? ¿Por qué no sale Extremadura? ¿No? O sea, tienes que hacer una serie, la segunda parte a partir de 2002, ¿no? Tenían todo tipo de comentarios locos así, ya que claro que es normal, ¿no? Almería no sale, ¿no? Pero bueno, son 90 minutos, que no da para más. Sí, sí.
Pero es un tema que da para una serie, o sea, totalmente, ¿no? Sí, sí, porque luego tuvo otro recorrido, incluso, en fin, el primer corte que hicimos era de 6 horas y media, o sea que para dejarlo en 80 minutos hemos hecho ahí una gran labor de montaje. La suerte de que Satisfaction grabó muchísimo, Natural, ¿sabes? Promotoras que empezaron con todo el desarrollo de visual, también con la música electrónica. Uno de los primeros aliados que tuve fue Carlos VJ, que Carlos, el primer VJ que hubo en Andalucía y tenía también cosas grabadas. Entonces ya con eso, digamos que yo me eché para adelante, ¿no? Para hacer el documental. Pero claro, o sea, nada más que de las fiestas que ha hecho Satisfaction mítica se puede hacer un documental, ¿sabes? Dice, no, es que no está Coín, tío, que es Coín, la fiesta fue impresionante, alquilamos la ciudad del cine, no sé qué. Claro, pero qué desarrollo dramático tiene eso en la evolución del Bravey, ¿no? Y luego no es tan solo el sonido, ¿no? Yo os estaba diciendo antes ahí que el protagonista es un poco la fiesta, ¿sabes? La idea que tenemos de la fiesta de los andaluces, esa forma de celebrar, ¿sabes? Yo creo que en esa idea de hacer fiestas, creo que nos llevamos representando toda la historia y esto es un capítulo más, ¿sabes? De ahí también un poco ese paralelismo con el Rocío, con las Verdiales, con lo que tú quieras, ¿no? Son formas diferentes a lo largo de la historia de celebrar la música y sobre todo de celebrar en el exterior. Y yo creo que eso forma parte de la identidad andaluza, ¿no? De esa idea de celebración, ¿sabes? Y de estar, incluso, como dice Pedro G. Romero, una idea muy sofisticada de la fiesta, de aguantar 3, 4 días. Y eso, por ejemplo, no pasa en Inglaterra, ¿no? No pasa en Estados Unidos, ¿no? Son países que también forman parte un poco de la idea primigenia de la rave. De hecho, creo que la rave parte de todo lo que se hizo en Valencia, que luego evoluciona, va a Ibiza y los ingleses lo importan de Ibiza. O sea que al final es una idea de fiesta. O sea, puede ser electrónica, puede ser rockera, pero que forma parte de la idiosincrasia de Andalucía desde hace miles de años, ¿no? Me dediqué casi 15 años a la música de forma así como promotor, programador y tal. Y los primeros proyectos que me han salido han sido musicales, pero no, yo ahora estoy escribiendo ficción y me encantaría hacer ya un largometraje en breve. Tendrá música, pero de otra forma.